Sócrates, Platón y Aristóteles son los tres filósofos griegos más conocidos de la antigüedad y representan la época clásica de la filosofía griega. Cada uno de ellos formuló su propio estilo de argumento retórico e hipótesis acerca de la naturaleza del conocimiento para influir en la próxima generación de pensadores. Estos filósofos fueron muy importantes, ya que formaron la columna vertebral de la educación superior impartida por cientos de años, la que continúa aplicándose hasta nuestros días en el campo de la filosofía. A continuación, expondremos los aportes de estos filósofos con su biografía y otros datos interesantes acerca de ellos. Hola a todos, este grupo está conformado por Sara Montoya, Camila Andrade, Karen Casallas y quien les habla, Valerie Barón. Para empezar, hablaremos de Platón. Platón fue uno de los pensadores más influyentes en la historia de la filosofía occidental. Platón vivió en Atenas durante el siglo V a.C., un periodo conocido como la Edad de Oro de la civilización griega. Este periodo fue testigo de una extraordinaria expansión cultural y política en Atenas, así como de una intensa actividad intelectual y artística. Sin embargo, este periodo también estuvo marcado por conflictos políticos y militares, como las guerras médicas y la guerra del Peloponeso, que llevaron a Atenas a enfrentarse a Esparta y otras ciudades-estados griegas. Platón nació alrededor del año 427 o 428 a.C. en Atenas, en el seno de una distinguida familia aristocrática. Su nombre de nacimiento fue Aristócles, aunque más tarde adoptó el apodo Platón, que significa el de amplios hombros o el de espalda ancha, posiblemente debido a su constitución física robusta. Su familia tenía conexiones políticas y aristocráticas en Atenas, lo que probablemente influyó en su educación y su posterior participación en la política de la ciudad. Platón recibió una educación de primera clase en Atenas. Inicialmente estudió poesía, música y gimnasia, como era la costumbre para los jóvenes aristócratas griegos. Más tarde se convirtió en el discípulo de Sócrates, el gran filósofo ateniense. La relación entre Platón y Sócrates fue profundamente significativa en la vida de Platón y ejerció una profunda influencia en su pensamiento filosófico. Se dice que Platón fue uno de los estudiantes más destacados de Sócrates. Después de la ejecución de Sócrates en el año 399 a.C., Platón viajó por el Mediterráneo y estudió matemáticas, ciencias naturales y filosofía con otros maestros prominentes de la época, como los pitagóricos en Italia y Egipto. En el año 387 a.C., Platón fundó la Academia en las afueras de Atenas. Esta institución se considera la primera universidad de Europa y una de las primeras instituciones de educación superior en Occidente. La Academia no solo era un lugar de enseñanza filosófica, sino también un centro de investigación y debate. A lo largo de los siglos atrajo a numerosos estudiantes y filósofos destacados. La Academia de Platón funcionó durante casi 9 siglos, hasta que fue cerrada por el emperador bizantino Justiniano en el 529 después de Cristo, como parte de su política de supresión de la enseñanza no cristiana. La filosofía de Platón se deriva en diversas teorías, tales como teoría de las ideas o formas. Platón argumenta que el mundo sensible, el que percibimos a través de nuestros sentidos, es una mera copia imperfecta de un mundo inteligible y perfecto de formas eternas e inmutables. Estas formas son los modelos o arquetipos de las cosas que percibimos en el mundo sensible. Por ejemplo, hay una forma de belleza, una forma de justicia, etc. Dualismo platónico. Platón distingue entre dos realidades: el mundo sensible, que percibimos con nuestros sentidos y que está en constante cambio y devenir, y el mundo de las ideas o formas, que es eterno, inmutable y perfecto. Esta distinción implica que la realidad verdadera y plena es la realidad de las ideas, mientras que el mundo sensible es solo una sombra o copia imperfecta de esa realidad. Teoría de la reminiscencia. Según Platón, el alma humana conoce las ideas antes de nacer y las recuerda durante la vida. La experiencia en el mundo sensible actúa como un estímulo
que despierta el recuerdo de las ideas que el alma ya conocía. Por lo tanto, el conocimiento no es adquirido a través de la experiencia, sino que es un proceso de recordar lo que el alma ya sabía. En la República, obra propia de él, Platón expone su visión de la justicia y propone la teoría del estado ideal. Según Platón, un estado justo debe estar gobernado por filósofos reyes, quienes poseen conocimiento verdadero de las ideas y pueden guiar al estado hacia la sabiduría y la virtud. También desarrolla la teoría de los tres tipos de almas, la racional, la espiritual y la apetitiva, y cómo éstas se reflejan en la sociedad. Epistemología. Platón desarrolla una teoría del conocimiento a través de la dialéctica, un método de investigación filosófica basado en el diálogo y el razonamiento crítico. Según Platón, el conocimiento verdadero se alcanza mediante la razón y la contemplación de las ideas. Además, enfatiza la importancia de la educación en la formación de filósofos reyes, quienes deben liderar el Estado hacia la justicia y la virtud. Mito de la caverna. En el libro séptimo de la República, Platón presenta el mito de la caverna, una metáfora respecto de nuestra educación y de su ausencia. Sirve para ilustrar su teoría epistemológica, pero tiene también implicaciones como en la ontología, la antropología e incluso en la política y la ética. Platón describe un grupo de personas que han vivido toda su vida dentro de una caverna, atadas de manera que solo pueden mirar hacia una pared. Detrás de ellas hay una fuente de luz que proyecta sombras en la pared frente a ellos. Estas sombras son la única realidad que conocen. Un día, uno de los prisioneros es liberado y sale de la caverna. Al principio se siente deslumbrado por la luz del sol, pero gradualmente comienza a ver el mundo exterior. Descubre que las personas en la caverna no eran la verdadera realidad, sino solo una representación de la realidad. Este prisionero, ahora liberado, siente la necesidad de regresar a la caverna para contarles a los demás prisioneros sobre la existencia de un mundo exterior más allá de las sombras. Sin embargo, al volver a la caverna, los otros prisioneros no le creen y se burlan de él. Siguen aferrados a su comprensión limitada de la realidad basada en las sombras que ven en la pared. La alegoría de la caverna se interpreta comúnmente como una metáfora de la búsqueda del conocimiento y la filosofía. Platón sugiere que la mayoría de las personas están atadas por sus percepciones limitadas de la realidad y solo pueden ver las sombras de la verdad. Solo aquellos que buscan activamente la verdad y el conocimiento pueden liberarse de estas limitaciones y alcanzar una comprensión más profunda de la realidad. El prisionero liberado representa al filósofo que ha alcanzado el conocimiento de las formas verdaderas y ahora siente la responsabilidad de compartir ese conocimiento con los demás, aunque pueda enfrentar resistencia y desconfianza. Platón participó activamente en la enseñanza de la academia. Escribió sus obras mayoritariamente en forma de diálogo sobre los más diversos temas, tales como la filosofía política, la ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, gnoseología, metafísica, cosmogonía, informática, multimedia, cosmología, filosofía del lenguaje y filosofía de la educación. Entre sus obras más conocidas se encuentran La República, que explora temas como la justicia, la moral y la política, Fedón, en el cual se hace un diálogo sobre la inmortalidad del alma y la teoría de las ideas, El Banquete, que trata sobre el amor y la belleza, Timeo, en el cual Platón presenta su cosmología y su teoría del demiurgo, y por último Critias, que hace un diálogo inconcluso sobre la Atlántida. Platón ha tenido una influencia profunda y duradera en el desarrollo de la filosofía occidental. Su obra ha sentado las bases para el pensamiento filosófico posterior y ha sido objeto de estudio y debate a lo largo de los siglos. Uno de los filósofos más influyentes que fue directamente influenciado por Platón fue Aristóteles, quien estudió en la Academia de Platón y luego fundó su propia escuela, el Liceo. Aunque Aristóteles criticó algunas de las ideas de Platón, también adoptó y desarrolló muchas de ellas en su propio sistema filosófico. La influencia de Platón
se extiende más allá de la antigüedad clásica y ha llegado a figuras clave en la historia de la filosofía moderna y contemporánea como Plotino, Descartes y Kant y muchos otros. Sus ideas sobre la realidad, el conocimiento, la moral y la política han sido fundamentales para el desarrollo de la filosofía occidental. La obra de Platón ha tenido un impacto significativo en la política y la educación a lo largo de la historia. En la República, Platón presenta su visión del Estado ideal, gobernado por filósofos y reyes que poseen conocimiento verdadero de las ideas, que pueden guiar al Estado hacia la justicia y la virtud. Esta idea ha sido una fuente de inspiración para teóricos políticos a lo largo de los siglos. Además, Platón enfatizó la importancia de la educación filosófica en la formación de los ciudadanos y los líderes políticos. Creía que la educación no solo debería transmitir conocimientos, sino también cultivar virtudes y habilidades para el pensamiento crítico y la reflexión ética. Esta visión de la educación ha influido con la pedagogía y la filosofía de la educación a lo largo de la historia. Su legado invita a reflexionar sobre las ideas platónicas y su relevancia en el mundo contemporáneo, desafiándonos a buscar la verdad más allá de las apariencias y a trabajar hacia una sociedad más justa y sabia. En resumen, el pensamiento de Platón sigue siendo una fuente de inspiración y un faro de sabiduría en nuestra búsqueda de comprensión y excelencia. Finalmente, Platón murió a los 80 años, dedicándose en sus últimos años de vida a impartir enseñanzas en la academia de su ciudad natal. Tras su muerte, dicha institución estuvo a cargo de su sobrino, Espeusipo. Durante varios siglos, la antigua academia fue abandonando el platonismo y dando un giro filosófico hacia el escepticismo en la nueva academia. Otro filósofo importante del cual hablaremos es Sócrates. Él nació en Atenas, Grecia, en el año 469 a.C. y por no haber escrito ninguna obra conocida, casi toda la información que se tiene sobre su pensamiento, vida y obra es por boca de su más famoso discípulo, Platón, quien lo convirtió en el interlocutor principal de la mayoría de sus obras. También Aristófanes lo incluyó en sus obras, así como Jenofonte en sus diálogos. Otros discípulos suyos fueron Antístenes, Arístipo y Esquines. Sócrates fue un excelente maestro. Ya con 40 años enseñaba en la vía pública, en banquetes y en el ágora, que es como se llamaba las plazas de las polis griegas. Fue maestro de Platón y muchos pensadores de la época, a los que instruyó a través de la mayéutica. Dado que su enseñanza era gratuita y oral, estimulaba a todos los oyentes a reflexionar sobre lo que consideraban como cierto y, en muchos casos, los invitaba a realizar un examen de conciencia. Sócrates marcó un antes y un después en la filosofía. A partir de él se descubrió un pensamiento basado en el diálogo, la postura crítica y la sospecha de las verdades comúnmente aceptadas como evidentes. Es famoso, sobre todo, por haber iniciado la idea de los universales socráticos. Estos consistían en la definición de un concepto, y en la mayoría de los casos una virtud moral que marca una forma de actuar en la vida cotidiana. A lo largo de su vida participó en la Guerra del Peloponeso y se destacó por su participación política y su enseñanza filosófica. Aunque nunca ocupó un cargo oficial, Sócrates se casó, tuvo 3 hijos y fue amigo de muchos jóvenes y pensadores de su época. Su filosofía se centraba en buscar definiciones para las virtudes y en aconsejar a las personas a cuidar su alma y su capacidad de razonar y conocer, por encima de su aspecto físico. A menudo se le describe como alguien capaz de confundir y luego dirigir el pensamiento de los demás a nuevas posiciones, solamente utilizando preguntas. Su intención era medir las cosas por su fin en sí mismo, y consideraba que algo funcional era más hermoso que algo simplemente estético. Finalmente, Sócrates murió ejecutado en el 399 a.C. Fue condenado a muerte en un juicio donde se le acusó de ofender a la religión del Estado y corromper la moral de la juventud. A pesar de tener la oportunidad de escapar o proponer un castigo distinto, decidió atacar la ley y murió al ser obligado a beber cicuta. Su defensa y sus últimas conversaciones fueron narradas por Platón en obras como La Apología y El Fedón. Naturalmente, la mayoría de los diálogos platónicos en los que aparece Sócrates mantienen una misma forma argumentativa.
Esta consiste en una de las típicas series de pasos basados en preguntas y respuestas, clasificadas en dos grandes partes, la ironía socrática y la mayéutica como procedimiento propiamente del dicho. El primero se puede resumir en dos actitudes discursivas que Sócrates asume, la ironía socrática y la refutación. De hecho, muchas veces se suele llamar ironía socrática al método en su totalidad. Más allá del nombre que lleve, las actitudes que Sócrates encarna son las siguientes. La ironía es la forma de fingir ignorancia respecto de un conocimiento o temática, frente a un interlocutor que se asume como el sabio en la materia a tratar. Sócrates actúa como si no supiera en qué consiste el punto a discutir y pregunta sobre ello irónicamente. Esta actitud se supone que es una forma de burlarse de sí mismo, ya que era considerado como el hombre más sabio de Atenas. En la mayoría de los casos, Sócrates se presentaba como una persona que quería aprender de los demás, preguntando de manera ingenua sobre distintas cuestiones como el valor o la piedad. Esto le permitía bajar la guardia de sus interlocutores, que se expresaban con libertad y dejaban al descubierto sus argumentos. Sin embargo, la ironía tenía el propósito de llevar a claridad a quienes hablaran con Sócrates, no dejarlos en evidencia. No buscaba humillarlos, sino guiarlos hacia una posición más firme sobre los distintos temas que entraban en la discusión. La refutación es la demostración de la contradicción del pensamiento de la persona. Por medio de la refutación queda en evidencia la propia ignorancia de la persona. Lo que sucede en muchas de las obras de Platón es que en el mejor de los casos los interlocutores de Sócrates quedan en aporía, es decir, desecharon sus antiguas opiniones pero se encuentran en un callejón sin salida. Si en un primer momento del diálogo el interlocutor cree saber, por ejemplo, en qué consiste la piedad, al final sabe que ésta no era como la pensaba y sin embargo sigue sin saber qué es. A la ironía y la refutación le sigue la mayéutica. Los escritos más populares por los que se conoce el pensamiento de Sócrates son los diálogos platónicos. Estos consisten en una serie de preguntas y respuestas entre el filósofo y sus alumnos. A este diálogo de preguntas y respuestas se le conoce como el método socrático o mayéutico y se le utiliza hasta la actualidad. Cuando se lo nombra como mayéutico, se lo describe como un proceso similar al del parto. La mayéutica es una forma de ayudar al interlocutor a dar con la verdad que lleva consigo. Así, el método empleado busca llegar a la verdad mediante el diálogo preguntando una y otra vez sobre lo dicho. La mayéutica para Sócrates es un proceso en el que el conocimiento es extraído del individuo a través del diálogo y la introspección. Utiliza la ironía para revelar contradicciones en las creencias de sus interlocutores y llevarlos a un mayor entendimiento. La mayéutica socrática se centraba en el diálogo y la autorreflexión. Sócrates no proporcionaba respuestas directas, sino que hacía preguntas que llevaban a la persona a considerar sus propias opiniones y razonamientos. A medida que la conversación progresaba, el interlocutor se daba cuenta de sus contradicciones o lagunas en el pensamiento, lo que conducía a una búsqueda más profunda de la verdad y una mayor claridad en sus ideas. Solo sé que nada sé. La frase de Sócrates es una muestra de la humildad socrática. A diferencia de sus contemporáneos, Sócrates se reconocía como un ignorante y eso le permitía aprender y ejercer la filosofía con libertad. La diferencia entre los sabios de la época y Sócrates es que los sabios se creían sabios absolutos, con un conocimiento absoluto, mientras que Sócrates podía ver su sabiduría, pero también su ignorancia. El concepto del bien y el mal. Para Sócrates, los vicios son expresiones de la ignorancia. Por otra parte, toda virtud es signo del conocimiento. El conocimiento es fundamental, ya que por él se accede a la verdad y, para Sócrates, toda persona que tenga un conocimiento justo y medido actuará bien. Por otro lado, aquellos que actúan mal lo hacen por ignorancia y no por maldad. El ser humano es bueno por naturaleza, solo que actúa con maldad por desconocimiento de la verdad. En eso consiste la verdadera ignorancia, tal como Sócrates la piensa y presenta. La palabra y la escritura.
Sócrates realizaba todas sus exposiciones o clases en sitios públicos y lo hacía de forma oral. Para él, la discusión tenía más fuerza en el terreno de la oralidad. Por otra parte, es importante considerar que en aquella época casi la totalidad del pueblo ateniense no sabía leer. Por ende, para él la oratoria se conforma como un medio de comunicación fundamental para llegar al conocimiento de la verdad, el conocimiento y la sabiduría. Para Sócrates, el conocimiento no se limita a la acumulación del saber, sino que el conocimiento es en parte aquello que el sujeto trae consigo y que sirve de base para ir sumando nuevos conocimientos. Pero, por otra parte, para Sócrates el conocimiento debe cumplir y ayudar en funciones prácticas, si no, es un conocimiento inerte. Conocimiento como virtud y cuidado del alma. Sócrates consideraba que el conocimiento y la virtud estaban interconectados. Creía que la ignorancia era la causa de la maldad y que a través del conocimiento y la reflexión se podía alcanzar la virtud y vivir una vida ética. Así, toda persona que tuviera un conocimiento justo de las cosas debía actuar bien, mientras que aquellos que actuaban mal lo hacían por ignorancia. Para Sócrates, nadie quería el mal por sí mismo. Además, Sócrates creía en la inmortalidad del alma y su importancia para la búsqueda de la verdad y la virtud. Consideraba que el alma debía ser nutrida y cuidada a través del conocimiento y la filosofía para alcanzar su máximo potencial. Para él, el conocimiento no era la mera acumulación de saberes, sino lo que las personas traían consigo, que funcionaba como base para sumar nuevos conocimientos. La tercera teoría de Sócrates, definición universal. Sócrates estaba obsesionado con la búsqueda de definiciones universales y absolutas para los conceptos abstractos. Creía que el conocimiento verdadero solo se podía alcanzar si se podía definir de manera precisa y clara cada concepto. Para Sócrates, una definición válida debía ser aplicable en todos los casos posibles y no podía tener ninguna excepción. Esta teoría lo llevó a desafiar las creencias y convicciones establecidas, poniendo a prueba la solidez de los argumentos y buscando la verdad universal. No hay obra escrita por Sócrates, sino que se sabe de él gracias a los testimonios de sus discípulos como Platón y Jenofonte. Aristóteles fue un filósofo griego que nació en Estágira en el año 384 a.C. y murió en la ciudad de Calcis año 322 a.C. Discípulo de Platón y fundador del Liceo, es considerado uno de los más importantes pensadores de la humanidad. Sus ideas y reflexiones, recogidas en casi 200 tratados, de los que solo se conservan 31, influenciaron a la historia intelectual del Occidente por más de 2000 años. Durante su vida cultivó una gran cantidad de intereses. Sus estudios comprenden la lógica, la política, la ética, la física, la biología, la retórica, la poética y la astronomía. En todas ellas jugó un papel innovador, incluso fundacional, ya que propuso los primeros estudios sistemáticos de cada materia. Aristóteles fue discípulo de otros filósofos importantes de la época, como Platón y Eudotso, durante los 20 años en que se formó en la Academia de Atenas. En esa misma ciudad fundó el Liceo, donde enseñó a sus propios discípulos. Luego la caída de Alejandro de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, discípulo suyo, Aristóteles se marchó a la ciudad de Calcis, donde murió. Pensamiento aristotélico. Como la mayoría de los pensadores de su época, Aristóteles hizo filosofía en un sentido amplio. Esto significa que se interesó por todas las ramas del conocimiento accesible por aquel entonces, e incluso inició investigaciones en muchos ámbitos. Se suele clasificar su pensamiento según la distinción que él mismo hizo de las ciencias: el saber práctico, el saber productivo y el saber teórico o contemplativo. El saber práctico incluía la ética y la política. Sobre ambas disciplinas escribió distintas obras, aunque es cierto que su mayor contribución fue a la ética, rama a la que dedicó al menos 3 escritos conocidos: Ética Nicomaquea o Ética para Nicómaco, Ética Eudemia y Magna Moralia. Aristóteles pensaba que la ética era un saber práctico orientado a una ética de las virtudes. Como tal, la ética debía enseñar a buscar la felicidad entendida como fin del hombre.
Esto es así porque toda actividad humana tiende, según Aristóteles, a un bien. Como la felicidad es el bien supremo, se hablaba entonces de una ética eudemia o eudemonista. La política, por su parte, era un estudio sobre la forma en que las leyes y las costumbres se relacionaban en los casos de la vida cotidiana. Las ideas políticas de Aristóteles fueron recopiladas por el filósofo en su libro Política, principal obra en la que se encuentran en sus doctrinas. Saber productivo. El saber productivo estaba orientado a las artes, especialmente a la poética. De hecho, el texto estético aristotélico más importante se llama Poética. El texto no se dedica a divagar sobre lo bello, sino que trabaja y piensa en las artes materiales y concretas. A diferencia de la retórica aristotélica dedicada al arte de comunicar de forma convincente, la poética investiga el arte de la creación literaria. El saber teórico. El saber teórico contemplaba la física, las matemáticas y la metafísica. Esta última es considerada como la filosofía primera, ya que presenta la teoría de los principios generales del pensamiento. Es a la vez una doctrina del ser en cuanto tal. Algunas de las ideas principales de la metafísica aristotélica son: primero, metafísica como filosofía primera. Esta idea sostiene que ninguna ciencia particular estudia universalmente lo que es, sino que cada una se dedica a una parte de la realidad concreta. La metafísica es la ciencia más general porque estudia el ser en cuanto ser. Segundo, el ser se dice de muchas maneras. Esta afirmación aristotélica enfatiza la idea de la polisemia del ser, que se diga ser en muchos sentidos, ya sea ser como potencia, acto, sustancia o accidente. Todas esas formas son válidas según el nivel y la línea de análisis. Y por último, la metafísica es teología. La metafísica como teología debe entenderse como el estudio de una figura hipotética, que cumple la función de ser el primer motor inmóvil del universo, es decir, lo que da principio e impulso vital a todas las cosas que existen. Respecto a la física y las matemáticas, hay varios tratados aristotélicos que trabajan cada una de estas disciplinas. A grandes rasgos, se puede hablar de una filosofía natural que contempla el movimiento, la generación y la corrupción de las cosas, como también la negación del vacío y la idea del éter. Todos los puntos del espacio están llenos de materia. Las matemáticas, por su parte, entrecruzan con la lógica, aunque vale aclarar que esta última no era considerada por Aristóteles como un saber sustancial. La teoría del conocimiento de Aristóteles. A continuación se hablará de los principales elementos que estructurarán la teoría del conocimiento de Aristóteles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en ella hay muchas lagunas explicativas, en parte porque en la época de este pensador no era costumbre desarrollar mucho los sistemas filosóficos. 1. La primacía de los sentidos. Según la teoría del conocimiento de Aristóteles, los sentidos son el punto de partida de cualquier forma de conocimiento. Eso significa que cualquier información susceptible de desencadenar actividad intelectual está contenida en los datos sensoriales crudos que entran a nuestro cuerpo a través de los ojos, los oídos, el olfato, etc. La creación de conceptos. Tal y como hemos visto, el proceso de generar conocimiento empieza con estímulos sensoriales. Sin embargo, hasta esta fase, el proceso es igual a lo que según este filósofo ocurre en la mente de otras formas de vida animal. Este conocimiento es de tipo sensible y no es exclusivo del ser humano. El proceso de cognición propiamente humano, según la teoría del conocimiento de Aristóteles, empieza con el modo en el que elaboramos los datos sensoriales para llegar a conclusiones más abstractas que lo que hemos visto, oído, tocado, olido o saboreado. Para ello, en primer lugar, el sentido común unifica las propiedades del objeto o entidad que estamos percibiendo para crear una imagen mental de ello, gracias a nuestra capacidad imaginativa. Conocer es identificar. Como Aristóteles admite que la realidad está compuesta por elementos cambiantes, para él conocer significa saber identificar qué es cada cosa. Este proceso de identificación consiste en reconocer la causa eficiente, la formal, la material y la final.
Todo esto son potencialidades que para Aristóteles residen en la materia y que permiten comprender cada cosa y en qué se transformará. Así, la combinación entre imaginación y memoria no solo hacen que retengamos una imagen de lo que hemos experimentado mediante los sentidos, sino que nos aporta una primera pieza a partir de lo que podemos ir comprendiendo, cuáles son las potencialidades de cada cosa, de qué manera es y cómo va cambiando. Por ejemplo, gracias a esto sabemos que de una semilla puede salir un árbol y también que de una parte del árbol puede ser usada para construir casas y barcos. Así pues, a partir de las impresiones que nos dejan los sentidos, creamos abstracciones. Estas abstracciones no son reflejos de una realidad compuesta por ideas puras, tal y como creía Platón, sino que son representaciones de cualidades contenidas en elementos materiales que componen la realidad física. La creación de universales. Paralelamente a la creación de la imagen, generamos un universal de esa idea, es decir, el concepto que aplicaremos no solo a lo que hemos visto, oído, tocado y saboreado, sino también a otros hipotéticos elementos con los que no hemos entrado en contacto directo, por un lado, y otros que no habíamos visto antes por el otro. Para Aristóteles, el proceso por el cual, a partir de la impresión, se crea el universal es realizado por algo que él llama entendimiento agente, mientras que el reconocimiento del universal en las nuevas formas de los estímulos sensoriales es llevado a cabo por el entendimiento paciente. Aristóteles fue un filósofo que combinaba las virtudes del pensador abstracto y del investigador minucioso. A diferencia de Platón, fue más científico enciclopédico, interesado por observar y estudiar la vida en todas sus manifestaciones, incluyendo la zoología, botánica, psicología y política. Su interés por la naturaleza se refleja en que una cuarta parte de sus escritos trató de temas de zoología y psicología. Aristóteles no postulaba la evolución de las especies naturales, sino que creía que todos los seres vivos estaban programados desde su origen y encajaban en un orden natural armónico. Su clasificación de las especies animales fue muy detallada y comprensiva, abarcando desde los zoófitos hasta el ser humano, con un sistema que no fue superado por 2000 años. Y con esto finaliza nuestra exposición sobre estos autores importantes en la filosofía. Muchísimas gracias.